Radio Nacional Río Turbio presenta La Memoria Viva Podcast. La memoria de un pueblo vive contada en primera persona. Aquí y ahora, en Radio Nacional, nos reencontramos con la historia de un pueblo carbonero. La historia que vive en la memoria de hombres y mujeres que hicieron Río Turbio. Acá veníamos a cazar pajaritos, acá no había nada. Sí, del 67. Ya me vine acá a Río Turbio, ya me dieron esa casita. En 72, por ahí, pasaban cosas excepcionales que hacen sentir, qué felices que éramos, qué familia. La Memoria Viva Podcast conduce Paulino Rodríguez. Por Radio Nacional, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Memoria Viva, esta recopilación de audios de reportajes realizados en el año 1992 y difundidos a través de Radio Nacional Río Turbio. Aquí estamos presentando un nuevo invitado, una nueva selección de esos reportajes en esta recreación y en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de nuestra localidad. En el invitado de hoy es un inmigrante, vino de muy chiquitito, un refugiado de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de aquellos que vinieron a la Argentina. En este caso, él era un pequeñito, venía de Ripi, de Italia, y vinieron aquí a la Argentina, y su relato es, en la primera parte, las peripecias, lo que sufrió de chiquitito en la guerra. Estoy hablando de la familia Belforte y Andrea Belforte. Andrés sería aquí en Argentina, pero es Andrea Belforte, y aquí entre nosotros siempre fue el Tano Andrea, conocido aquí en el pueblo. Hizo su vida acá de chiquitito, pero recordó y recuerda en este reportaje cómo fue la vivencia de un niño en la guerra, de un niño en no tener para comer, en los alimentos, en la tragedia de la guerra y la posguerra y su llegada a la Argentina. Tenemos 2 capítulos con este inmigrante Andrea el Tano Belforte aquí en la cuenca carbonífera, acá en Río Turbio. Vamos a escuchar, como siempre dividimos estos reportajes en 2 capítulos o en 2 programas, como quiera. Aquí tenemos el capítulo 1 de 2 con el Tano Andrea Belforte. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. De quien escucha, tal vez vos que sos adolescente, joven, no pensás, no imaginás que dentro de algunos años alguien, por algún medio, te va a ir a visitar a tu casa y te va a decir: don fulano de tal, sabe que vengo de un medio de difusión porque estamos recopilando la memoria de este pueblo, y usted, como hace tantos años que está aquí, como nació en Río Turbio, nosotros pensamos que debíamos hacerle una nota. Más o menos así empezó esta historia. Nada más que el dueño de esta historia, quien la relata hoy, quien la cuenta, no nació aquí en nuestro país. Vino sí de muy chico. El sonido de la música de fondo, con reminiscencias europeas, quizás da un indicio de hacia dónde se orienta esta audición. A quien tenemos el placer de tener de invitado hoy es un inmigrante, hijos de inmigrantes. Decía ya, vino de muy joven aquí a Río Turbio. Nació por 1940 en la vieja Europa, en Italia, en el fragor de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tiene 51 años, pronto a cumplir 52, y es un amigo mío, es un amigo de todos, es una persona conocida por todos en Río Turbio. Entrevistamos a Andrés Belforte,
que nos cuenta su historia. Nos cuenta de su niñez, de cuando vino, de lo que él recuerda de este Río Turbio, que es parte de su memoria, de la mía, de la memoria colectiva del pueblo. Así comenzaba a hablar con un poco de tristeza de su nacimiento, de tristeza, decía, por su niñez en la guerra. Yo nací el 7 de septiembre de 1940, casi en plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Éramos, seguimos siendo, gracias a Dios, 8 hermanos. Hasta el año 48 que mi papá se vino a la Argentina, dada la situación, la catástrofe de la Segunda Guerra. La situación económica era muy, pero muy difícil. ¿Y qué recuerdo así rápidamente cuando tenía... No, rápidamente no, todo Perfecto, el proceso de cuando eras chico, en 1940, casi un año que había empezado la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba empezando a arder casi, y bueno, después posteriormente participa Italia en la guerra. Sí, sí. ¿Desde qué edad empezás a tener recuerdos? Yo tenía 4 o 5 años, sí, 5 años, hasta el año 45. En el 45 terminó la Segunda Guerra. Y vos sabés que alguien podrá decir, a los 4 años uno no se acuerda. Yo hoy, en el año 1992, tengo grabado en mi mente donde estaba refugiado. Vos fijate, lo que hacía mi mamá para podernos alimentar, porque mi papá estaba en África. ¿Qué hacía? Estaba en la guerra. Estaba en la guerra, era soldado. Era soldado. Estábamos refugiados, para ilustrar un poquito a la audiencia, en un lugar, no estábamos en la casa, en un lugar... ¿Qué pasó con tu casa donde vivía? ¿Eso no te acordás? No, está, hasta el día de la fecha todavía. No, pero digo, para irte a refugiar a ese lugar, ¿recordás dónde vivías, la casa? Sí, me acuerdo. Lamentablemente sí, me recuerdo. ¿Cómo era esa casa? Era una casa más bien chica, teníamos el establo, teníamos la vaca, donde tomábamos leche permanente, pero dado la situación que estábamos en plena guerra, te imaginabas, uno miraba el cielo en ese tiempo y lo único que se veía eran aviones, así que había que refugiarse en algún lado. ¿Esto dónde era en Italia? En Ripi, provincia de Frosinone, allí donde yo nací, en Ripi. Así que había un lugar que se le llamaba, se sigue llamando Pugliarielli, así es el nombre, donde hay una calle bastante ancha, y había como un refugio, como si fuera una boca de mina. Allí nos refugiábamos, todos los hermanos con mi mamá, y dado que en horas de la mañana o a la tarde no podíamos salir, porque había muchos aviones y tiraban bombas permanentemente, mi mamá de noche salía a buscar comida para nosotros. Yo creo que es triste un poco la historia de Paulino, porque me la recuerdo bien, porque mi mamá salía a buscar pan, donde mi abuela, la nonna Arcángela, así se llamaba, traía un pedazo de pan negro, y con ese pedazo de pan negro nos repartía un poquito cada hermano, y no había que pelearse, porque no había para más, y con eso aguantamos un buen tiempo hasta que pasó la guerra, indudablemente. Luego hubo que, normalizar la cosa. Se empezaron a construir nuevamente los edificios. ¿Y cómo jugabas en ese tiempo, ahí estando yo refugiado? ¿Cómo jugaba? Chiquito. ¿Sabés cuál era el juego que hacíamos, Paulino? También me recuerdo, después que terminó la guerra. Juntábamos cápsula de proyectiles, era bronce, y lo vendíamos, porque se vendía, y con eso recaudábamos divisa. De todas maneras eso no alcanzaba. Es el esfuerzo de mi papá y de todos los hermanos de querer subsistir y tener una vida digna. La situación era catastrófica,
en Italia. Tu mamá hablaba de papá en la guerra, en África, comentaba. Sí. Inclusive mi papá la pasó muy mal, estuvieron a punto de fusilarlo, que esto es otra historia que alguna vez te lo podré contar, porque indudablemente es larga. Podría contarla sin ningún problema, tenemos todo el tiempo. Sí, pero esta la quisiera dejar, porque me gustaría que alguna vez la cuente mi mamá, ¿no? Que era que vivió en carne propia mucho más que nosotros que éramos chicos. Juntábamos eso y vos sabés que mi papá empezó a trabajar después que terminó la guerra y tenía los bolsillos llenos de libras. Honestamente se ganaba mucha plata, pero no había nada, no había para comprar. Había que reconstruir Italia. Cierta vez, en la última cena, Jesucristo se sentó a la mesa, tomó el pan, lo partió, lo repartió, y decía: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Tal vez era eso lo que hacía la madre de Andrés, hoy aquí en Argentina, con ese pedazo de pan negro y el fragor de la guerra. Quería comenzar de esta historia de este inmigrante, de este argentino, de este rioturbiense, desde aquel momento, de la dureza de vivir aquella época en la lejana Italia, con todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Quería que ustedes escucharan lo triste y lo feo que es una guerra. Pero eso es argumento tal vez para otra historia. Ya todos sabemos de dónde viene la América, a hacer la América. ¿Qué es hacerse la América? Viene de aquellos inmigrantes que decían hacerse la América porque en la América se vivía bien aparentemente, o eso se decía, pero se vivía bien. Y en Europa se hablaba de la América, de toda la América. Y el papá de Andrés también escuchó sobre la América. Y llegó un momento, por aquellos tiempos, esto me lo cuenta mi mamá y mi papá, porque eso sí que no me lo acuerdo, pero igual lo voy a contar. Llegaba la versión de que en América se vivía bien. Y entonces mi papá se anotó como para venir, bueno, probar un nuevo rumbo, para ver qué es lo que pasaba en América. Específicamente se hablaba mucho de Brasil. Y en segundo término se hablaba de Argentina. Que después cuando llegamos acá nos dimos cuenta que era Argentina, honestamente. Bueno, allá por el año 48, mi padre vino a la Argentina. Y las primeras cartas que recibió mi mamá, una alegría enorme. Aparentemente era tal cual como se decía, como lo que decían los medios, lo que decía la historia, de que en América se estaba bien. Que había mucha carne, que, en fin, etcétera, que cosa que en Italia hasta el día de la fecha vos sabés que un churrasco sale un dineral. Y en ese tiempo ni hablemos. Ni en ese tiempo ni hablemos. Entonces, bueno, la alegría de haber recibido las primeras cartas de papá, que estaba aquí en Mina 1. Y bueno, directamente a Río Turbio. Directamente a Río Turbio, igual que nosotros. De Italia a Río Turbio. ¿Y él cómo engancha este tema? Porque primero se entera de venir a América, pero América es grande, ¿no? Caer justo en Río Turbio. Claro, lo que pasa es que vos sabés que vino una buena cantidad de italianos. Algunos fueron a Río Negro, otros fueron a Santiago del Estero, otros a Tucumán. Y bueno, en la repartija a mi viejo le tocó venir a Río Turbio. Pero ahí cuando llegaban al puerto les decían, usted va a ir a Río Turbio. Claro. Decidía la gente que lo recibía. Claro. Decían, que sí. Usted, inmigrante, va a Río Turbio. A Río Turbio. A nosotros nos tocó venir a Río Turbio. Y bueno, mi padre en el año 48 juntó sus buenos pesos porque se ganaba bien, aparentemente en esos años, y al año siguiente mandó a buscar toda la familia.
Cuando llegó la noticia, yo estaba terminando segundo, casi en tercer grado, en Italia. Me acuerdo cuando me fui a despedir de la maestra, le decía que me venía a la América. Me acuerdo el beso de la maestra, no me acuerdo el nombre, pero sí el beso de la maestra, deseándome lo mejor. Y bueno, una gran fiesta, una gran baile de tarantela, probablemente me acuerdo esa noche. Y mi hermano mayor, mi hermano Juan, era el que llevaba punta porque era el mayorcito, ¿no? Y mis hermanas que eran jovencitas, la Marieta y la Pascualina, ¿no? Y después sucesivamente porque las últimas dos cosas que nacieron aquí, en la Argentina, Marina y Ángel. Insisto, éramos 8 hermanos, hubiéramos sido 10 porque mi mamá fallecieron mellizos, así que hubiéramos sido las 6. Salimos desde Génova en un barco de Morondanga, y llegamos a Buenos Aires, no me acuerdo exactamente ¿Cómo era la vida en ese barco? La vida es muy familiar. Hay historias terribles de los viajes de los inmigrantes, cómo les mentían, cómo les vendían pasajes, y a veces los desembarcaban en la misma Europa, los llevaban hasta España solamente, a veces los dejaban en alguna parte de África, en puertos no autorizados. Vos sabés que otra cosa que me quedó, vos hablaste de África, yo voy a hablar de Dakar. Yo siento que era chico, tenía 8 años y chirola, cuando hicimos escala en Dakar, ahí me di cuenta verdaderamente la pobreza que hay en África, que había en África y que sigue habiendo en África todavía, porque cuando nosotros hicimos la escala ahí, tuvimos un día me acuerdo, salíamos arriba del barco, porque no nos dejaban salir, no era tan fácil, en camarote. Sí, en camarote todo el mundo y no se podía mover nadie. Veía la desesperación de los negros casi desnudos, flacos, desnutridos, implorando prácticamente con los brazos hacia arriba, y la gente que venía al barco le tiraran algo. Y yo me acuerdo que había gente, que en este momento de allá, que no me acuerdo el nombre y apellido, le tiraban pan, le tiraban cualquier cosa. Era tanta la desesperación que tenía esa gente africana de Dakar, que me quedó grabado para toda la vida. Bueno, después seguimos viaje y llegamos a Buenos Aires, creo que Dársena D, ahí donde estuvimos, y al otro día, nuevamente en otro barco, rumbo a Río Gallegos. Un barco más chiquito. Tal es así que cuando llegamos a Gallego, Paulino, para poder desembarcar, me acuerdo que pusieron tablones. Mirá, hasta eso me acuerdo. Pusieron tablones, bajamos y claro, estaba toda la tanada esperando, qué sé yo, Charúfoli, Bassani, Belfort, Barresi, en fin, por nombrar algunos, ¿no? Y nos estaban esperando, nos quedamos esa noche en el colegio salesiano, en Gallego, y al otro día temprano, con unos camiones tipo colectivos, era medio raro el vehículo, rumbo a Río Turbio. Historia interesante. Y lo que decía Andrés me despierta una reflexión. Cuando pasaban por Dakar y veían a ese pueblo, en agonía por la pobreza, y ellos lo asistían, y ellos no venían en la gloria, ni mucho menos, ¿no? Pero de todas maneras les tiraban lo poco que tenían para asistir a esa otra gente que estaba peor. Decía que esto me despierta una reflexión, porque nosotros
los argentinos o todas las personas del mundo en general, siempre somos solidarios y hablamos de la solidaridad del pueblo. Y cuando ocurre una catástrofe, acudimos con nuestro trabajo en forma gratuita, aportando lo que tenemos. Siempre lo hacemos. Ahora, en este país hay hambre, hay pobreza y hay miseria. Y no acudimos en ayuda de los necesitados, que son nuestros propios hermanos. Tal vez no nos damos cuenta que eso también es una catástrofe. Pero bueno, material para otra historia y para que la hagan los que hacen otros programas. Ya dejó Europa Andrés, vino a la Argentina, llegó a Río Gallegos, se embarcó en unos camiones, dijo medio raro. ¿Usted recuerda el programa pasado cuando Silva dijo, yo estaba ya de telefonista en el Turbio cuando pasaron esos camiones jaulas medio raros con los inmigrantes? Bueno, ve que la historia se va complementando. La llegada a Río Turbio. Y llegamos acá justamente, y tengo, y eso sí, no, seguro que no le erro, Paulino. Llegamos a Río Turbio el 7 de septiembre de 1949 a la 1:15 de la tarde. Me acuerdo como si lo estuviera viendo ahora, cuando bajamos de los vehículos y fuimos directamente a la casa de madera, la casa número 43, la que está frente de Martín. Era la única dos casas de madera que había en ese tiempo, los demás eran todos cuartos, ¿no? Me acuerdo porque era un día soleado, te imaginas la alegría, ¿no? Y me contaba mi papá que esa casa, que algún día va a tener que ser monumento histórico, esa con la de Martín, que prácticamente Amarante, Fete, todos los que estaban en ese tiempo, sabían que venía la colectividad italiana. Bueno, como mi papá no tenía vivienda, la hicieron en una semana. Todo de madera, que es la que está actualmente, ¿no? Y bueno, honestamente, donde más nos impactó, Paulino, la cosa, fue en el viaje. Vos sabés lo que era, si bien es cierto que no era una ruta como la de ahora, si bien es cierto que no es excelente, pero antes era peor. No siempre lo de antes fue mejor, ¿no? La cantidad de vacunos, la cantidad de corderos, así, nosotros veíamos tanta carne acá en la Argentina. Asombrados, netamente estábamos asombrados. Te tocó una mala época vivir en Italia. Claro, había un cambio demasiado brusco, sí. Era muy distinto el paisaje. Bueno, evidentemente por el ganado y todo eso era distinto. Pero en cuanto a la aridez de aquella zona de Italia donde venía. No, vos sabés que en Ripe, donde yo nací, es una zona montañosa, casi igual que esta. Ajá. Así que no. Lo que pasa es que hay una diferencia abismal de lo que es el clima, indudablemente. Correcto. Pero de todas maneras, eso no influyó tanto en el cambio. Lo que sí influyó indudablemente, y esto es que ser honesto en decir las cosas como lo he sido siempre, era en la manera de vivir, en la manera de comer. Cambiaba totalmente, era otro mundo. Indudablemente habíamos llegado a la América. Ajá. Y papá y mamá, ¿qué decían bueno, qué escucharías que hablaban, ¿no? De haber venido de aquella guerra, de aquel mundo terrible? Sobre todo a tu papá le tocó vivir como soldado de la guerra, a tu mamá cuidarlos, eso que me quedó tan grabado el tema de aquel pan negro repartido entre 8 hermanos sin ninguna otra posibilidad. Vos sabés que mi papá, lamentablemente, el destino le jugó una mala pasada, porque falleció muy joven. 61 años creo que tenía mi papá, en plenitud prácticamente, un cáncer galopante. Sufrió mucho en la guerra, no bajó los brazos nunca,
Si bien es cierto que tenía muchos hijos, pero jamás dejó de preocuparse de que no le faltara nada, ¿cierto? Más en esa situación donde en tiempo de guerra era muy difícil juntar divisas, comprar mercadería porque no la había, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Y mi mamá, que indudablemente mi vieja es lo más grande para nosotros, y siempre imploramos a Jesucristo Todopoderoso que le siga dando fuerza. Mañana justamente, mirá qué casualidad, Paulito, mañana 30 de abril, primicia exclusiva, cumple 81 años la nona, con 40, casi 43 años en Río Turbio. Mi vieja sí que luchó. Cuando la cosa estaba dura y mi viejo a veces se le iban como dice el mexicano, las chiripioicas, y una vez te sacan de casilla, porque eran tantos, hay que darle comer, hay que bancársela. Mi vieja siempre apaciguando, siempre dando la palabra de aliento y siempre laburando hasta el día de la fecha. Por eso mi vieja está sana, y por eso mi vieja creo que va a vivir muchos años más, porque creo que se lo ganó. Sí, más de la mitad de su vida está aquí en Río Turbio. Vos sabés que mi vieja se casó a los 15 años, mi papá 16. Mira vos. La sacó de una ventana. ¿Así? Y me la raptó. ¿Cómo fue, sabes? Bueno, algún día, ¿por qué no le vas a hacer nota a mi madre que te la cuente? Y vas a ver qué linda historia la de mi mamá. Bueno, y en Río Turbio, allí viene en el año 49, entonces. 49. En el año 49, ¿qué recordás de ese tiempo, de cómo dónde se podía ir a comprar cosas para comestibles? ¿Cómo era la sociedad de Río Turbio en ese tiempo? Sí, en el año 49, 50, la proveería, justamente, vos sabés que coincido totalmente lo que te decía Silva, sí, el domingo anterior. Justamente vos sabés que había que hacer cola, había que ir a las 6 de la mañana para hacer cola, para comprar pan, para comprar carne, lo que fuera en la proveería, donde actualmente está el Fortín Riojano. Luego se fue modernizando la cosa porque vino la anónima, con stock de mercadería excelente, para todos los gustos, y bueno, fue cambiando la cosa porque ya empezamos en el colegio. ¿Cómo que yo perdí idioma? Justamente, vos sabés que te tengo que contar, Paulino, me fue mal porque tuve que empezar de vuelta en primero. ¿Ah, sí? Y claro, non capisco niente. Y claro, yo iba a la escuela, al cual tengo muy buenos recuerdos, grandes amigos, en el colegio, la escuela número 15, era un Guonce, al cual era director y maestro Alejandro Pinto y señora. Y después, lamentablemente, el destino también le jugó una mala pasada, porque en un voraz incendio en una de las casas de madera falleció su mamá en esos tiempos. Pero excelente persona, excelente maestro, tanto él como ella, ¿no? como la señora. Y bueno, tuvo que empezar de vuelta, Paulino, y por eso yo era grande y todavía iba al colegio y no me quedaba otra. Me costó mucho aprender el idioma, aunque chico se aprende más rápido que de grande, ¿no? Pero de todas maneras hubo que empezar de vuelta, en el primer grado. Y bueno, así fueron corriendo los años hasta... ¿De qué jugabas acá cuando eras chico? ¿De qué jugaba? En el año 52, entre 52 y 53, se empezó a construir el QICF, Guonce, al cual estaba a cargo la obra del Negro Toledo.
para ilustrar un poco a la audiencia, digo yo, para que se ubique, el Negro Toledo vivía donde usted seguramente, señor oyente, tiene que haber ido, si es que tiene vehículo, ¿no? ¿Alguna vez pinchó alguna cubierta? Bueno, la comería Peta. En la comería Peta, ahí vivía el Negro Toledo, que actualmente está radicado en Ushuaia. Él era el que estaba a cargo de la obra, que había mucha gente conocida, Quinteros, había muchos más. Y bueno, después que terminó, se terminó de construir el club, yo me acuerdo que lo primero que hicimos fueron los campeonatos de Vita. En el campeonato de Vita jugaba Arnaldo Becchiato, algunos me voy a acordar, no todos, al cual era el capitán. Yo sé que en la eliminatoria del campeonato de Vita llegamos hasta Comodoro Rivadavia, perdimos la final justamente con Comodoro. ¿A qué jugaban? Al básquet. Perdimos por un simple. Y si ganábamos, nos íbamos a dirimir, ¿no?, con los grandes en la capital federal. Lamentablemente perdimos la final. Yo sí, por una lesión en un pie, porque sigo teniendo pies cóncavos. Me llevaron a Buenos Aires, me hicieron un tratamiento y bueno, pude mejorar. Pero eso fue una de las primeras experiencias deportivas aquí en Río Turbio, al cual tengo mucho como para contarte, Paulino, porque justamente es mi fuerte en lo deportivo. En 1954 ya ingresé a la empresa de yacimientos carboníferos fiscales, tenía 14 años. 14 años. El 7 de junio de 1954 estaba jugando en trineo. Nosotros teníamos un trineo grande, donde entraban 10. Te imaginas, nos largamos de la escuela 54 y llegamos hasta el colegio de las hermanas. Bueno, todas las noches. Yo me acuerdo, en mayo, el mes de mayo del 54, estaba justamente frente al colegio Santa Bárbara. Pasa un señor con un jeep con la puerta abierta. ¿Quién era? El ingeniero Enrique Fete. Se para y me pregunta, ¿qué está haciendo? Digo, bueno, andando en trineo. ¿Cómo te llamas? Andrés Forte. ¿No quiere trabajar? Me dice. No sé. Le digo, si estudio. O decirle a tu papá que mañana me vaya a ver. Y que yo dije que vayas a trabajar, vayas a aprender un oficio. Amén de estudiar. Bueno, fue y lo comenté a mi papá. Al otro día fue mi papá. Y bueno, quedó concretado. Y el 7 de junio ingresé como aprendiz en tornería, donde los talleres estaban ubicados al lado de la administración. Y hoy ya no están más, ¿cierto? Y bueno, estuve como primer jefe al Tano Poyoli, estaba a cargo del departamento de talleres centrales, en ese tiempo era el departamento del ingeniero Miris, y bueno, empecé a trabajar con algunos que todavía están, como Félix Ávila, entramos juntos. Al cabo de los años también con Pablito Gordón, con Luis Aguirre, lamentablemente fallecido, con Tito Páez, que después renunció y ahora trabaja en el correo. Y bueno, fui haciendo mi carrera durante 22 años y me recibí de tornero. Bueno, la carrera de tornero de Paulino me llevó a dar grandes satisfacciones, porque después en un curso me dieron el título de profesor de tornería, al cual ingresé a la escuela técnica como maestro de enseñanza práctica durante 5 años.
y a su vez daba curso acelerado en FPA, formación profesional para adultos, y hoy por hoy, para alegría mía, puedo decir que, bueno, quien fue alguna vez gobernador de la provincia de Santa Cruz, Tito Barbieri, fue tornero y salió justamente de ese curso, Alarcón. O sea, hoy por hoy te digo que en tornería hay varios todavía trabajando que se recibieron justamente en ese curso actualmente yo dicté. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. Escuchábamos a el Tano Andrea Belforte. Termina hablando de cómo vino, escuchamos su historia, cómo llegó, la familia, cómo empezó a desarrollarse su juventud aquí en la cuenca carbonífera, específicamente en Río Turbio, cómo se empieza a capacitar, cómo empieza a progresar individualmente y cómo era la vida en estos lares vista por un inmigrante de muy chiquitito, casi sería un hijo de inmigrante porque vino muy chiquitito, casi uno podría decir que era nacido en Río Turbio. Él se considera un rioturbiense, además de un argentino, pero nosotros lo entrevistamos, bueno, por ser uno de los pioneros de Río Turbio. Esta fue la primera parte de los 2 capítulos que hemos elegido en esta selección, repito, de reportajes. Nos vamos a encontrar junto a quién. Bueno, quien está realizando con nosotros este paseo, esta forma de presentar 30 años después estos reportajes, Hugo Daniel El Chompio Reynoso, en la artística, en el arreglo, en todo lo que hay que hacer, la parte técnica. La locución es mía, Paulino Rodríguez, locutor periodista de hace más de 30 años, y también parte de estas grabaciones las estamos haciendo con el Japo Albarracín, que es el técnico operador de alguna parte de estos audios que estamos grabando. Somos los que estamos humildemente haciendo estos programas. Nos encontramos la próxima vez con la segunda parte del Tano Andrea.